tema del día, sin ninguna duda, es que el Poder Judicial le haya mandado una carta. Bueno, vamos a ver, voy a ser preciso. Haya emitido un comunicado claramente dirigido al vicepresidente del Gobierno para decirle, oiga usted, un poquito de respeto. Natalia Rodríguez nos cuenta cómo está el ambiente. Estas son las palabras de Pablo Iglesias que han causado malestar en la justicia española. Muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español. El Consejo General del Poder Judicial no ha tardado en salir a defender a los jueces españoles. La Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado social y democrático de derecho. Además, han pedido prudencia y responsabilidad institucional a la hora de hacer este tipo de declaraciones, para evitar la utilización política de la justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial. Pero no es la primera vez que miembros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez critican a la justicia española. Así reaccionaba en Twitter Alberto Garzón, el nuevo ministro de Consumo, tras la inhabilitación de Quim Torra. La derecha española, a través de su reaccionario brazo judicial, inhabilita a Torra. Tenemos un gravísimo problema con las altas instancias del Poder Judicial en España. La declaración del Consejo General del Poder Judicial ha sido suscrita tanto por el presidente Carlos Lesmes como por el resto de vocales de la Comisión Permanente. Desde Moncloa han respondido a este comunicado lanzando otro donde defienden a Pablo Iglesias. Aseguran que es deber de todos velar por el correcto funcionamiento de la justicia y contribuir a poner al día sus órganos de gobierno. Además, ha pedido a la oposición que no bloqueen la renovación de sus miembros. Desde el Consejo General del Poder Judicial recuerdan que la renovación no depende de ellos. ¿Sabe usted por qué es tan grave todo esto? ¿Sabe usted qué es lo que tiene casi todo el mundo que manda o que conoce en la cabeza y no se atreve a decirlo? Pues que Venezuela empezó exactamente así. Eso es. Neutralizando al ejército, con la mitad le valía, armando aparte de las milicias cívicas, aquellas que hacía con sus misiones el chavismo, después apoderándose del Tribunal Supremo, que de hecho salió fuera el señor Ortega, tuvo que irse a Estados Unidos, después creando un parlamento paralelo, es decir, neutralizando al legislativo y finalmente imponiendo al ejecutivo, es decir, a Maduro, sobre el conjunto de la vida política. Y usted, ¿esto no puede pasar en España? Bueno, también se decía que no podía pasar en Venezuela. Así que a lo mejor podemos tener una versión española de aquello. Y esto es lo que nadie se atreve a decir, pero todo el mundo que conoce lo que ha pasado en los últimos años en diferentes democracias tiene en la cabeza quiera o no quiera. Pero bueno, vamos concretamente a la cuestión judicial, para la cual tenemos, en fin, a la garganta profunda del mundo judicial en español, que es don Carlos Berbel, Confilegal. Muy buenas noches, bienvenido como siempre. Hoy particularmente porque sé que has tenido una tarde-noche muy ajetreada, así que mira, te agradecemos infinito que hayas encontrado un hueco para venir a contarnos esto, que es seguramente la noticia más importante del mes, porque esto es inaudito. Sí, bueno, y también el propio Consejo General del Poder Judicial considera que era muy grave. De hecho, hay una cosa que no habéis dicho y es que el comunicado es por unanimidad. Es muy importante ese dato, efectivamente. La Comisión Permanente, que es el órgano decisorio entre pleno y pleno, que es cada mes, está formado por 7 personas, 8 con el presidente. Entonces, que todos los 8 hayan firmado la historia, quiere decir que te da una gran mayoría completa. Y luego hay otra cosa importante, y es que ha sido el primer día, sale el vicepresidente, porque es el vicepresidente del Gobierno, creo que me han dicho, mira, Carlos, es el vicepresidente del Gobierno y ministro. Que el Ejecutivo salga diciendo estas cosas, no podemos dejarlo pasar. Lo siento mucho. Entonces, yo he interpretado rápidamente leyendo el texto, que está hecho en un lenguaje que trata de no tener aristas. Pero sí, dice, eso es blandito, sí, pero es blandito en la forma, digamos. Echa de menos una frase rotunda, pero da lo mismo, que si yo he titulado, por ejemplo, en Confilegal, con que el Consejo General del Poder Judicial da una clase de primero de Ciencias Políticas al vicepresidente, que como sabemos es profesor de Ciencias Políticas, y en Ciencias Políticas te enseñan rápidamente lo que es, bueno, pues la división de poderes. El día de Montesquieu fue a clase Pablo Iglesias. Bueno, entonces, a ver, lo que ha hecho Pablo Iglesias al hacer esa afirmación es mentir directamente. Sí.
Es decir, Enrique tiene razón, ha mentido. Es decir, ha mentido en la cuestión de la subordinación, o mejor dicho, que la justicia europea haya reñido a la española. Vamos a ver, ninguna justicia europea hay una reñida española. Es más, en todo caso, cuando dicen, no, es que ha humillado, vamos a ver, lo dices por el Tribunal Supremo, por lo que ha pasado con la cuestión prejudicial. Vamos a ver, el Tribunal de Caso Procés plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el Tribunal de Justicia dice, este señor, desde el día 13 de junio hasta el 14 de octubre, tenía que haber estado en libertad y haber sido eurodiputado. Pero ya, con el toro pasado, ustedes deciden. Y el Tribunal Supremo, en una pieza de orfebrería jurídica, que todo el mundo te lo dice, orfebrería jurídica, lo que han hecho los magistrados esta vez, le dice al Tribunal de Justicia Europea, señores, seguimos sus indicaciones. Desde el 14 de octubre, este señor está condenado en firme y, por lo tanto, ha perdido su condición. Y no vamos a pedir ningún suplicatorio ni nada por el estilo. ¿Y qué ha dicho el Parlamento Europeo? Amén. En el instante, yo de eso hablaré después porque pues, tú ya sabes, ¿no? Me parece que ha habido... Luego iremos concretamente al que es diferente el caso de Puigdemont y Comín, pero lo trataremos aparte. Pero retomando la historia, esto cuando oyen en el Consejo del Poder Judicial, oyen la declaración del vicepresidente del Gobierno diciendo esa burrada, porque es una burrada y basada justamente en la falta de conocimiento. Y es el vicepresidente del Gobierno, lo siento, señor vicepresidente, pero es así, lo siento. Y el Poder Judicial piensa lo mismo. No podían dejarlo pasar y lo que han hecho ha sido esto. Yo he preguntado otra cosa más. ¿Y por qué no han sido un poco más duros? Me dice, hombre, vamos a ver. Esto también un poco lo que le pasó al tribunal del Procés. Dentro del Consejo, dentro de la Comisión Permanente, hay sensibilidades. Y hay tres concretamente que son más progresistas, que son Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y Álvaro Cuesta, que te acuerdas fue además diputado del PSOE y presidente de la Comisión de Justicia en pasados tiempos. Álvaro Cuesta, además, si no me equivoco, fue uno de los principales impulsores de toda la educación por la ciudadanía, etcétera, de la mano de Peces Barba, y reconocido masón, si yo no me equivoco. Bueno, entonces, bien. No lo sé si era masón o no, pero vamos, aquí esto no. Que alguien me saque del error si no es verdad. Entonces, lo que ha hecho el presidente en este caso, lo que han hecho la gran mayoría, ha sido gestar un comunicado que dice entre líneas lo que estamos hablando aquí claramente. Es decir, que el Poder Judicial no puede admitir que el Poder Ejecutivo actúe de esa forma y la apabulle y se ponga en plan chulo con el Poder Judicial. Es decir, tiene que haber respeto institucional. Y esta es la primera. Y yo creo que no van a dejar pasar ninguna más. Entendido. Hay una cosa que me ha llamado la atención, no tanto en el comunicado del CGPJ, que a mí me parece efectivamente impecable, como en las palabras de Pablo Iglesias, que es que no vienen solas. Es que hoy mismo Junqueras ha dicho que el Tribunal Supremo Español desobedece a la justicia europea. Es decir, hay una sintonía de mensaje que no puede ser casual. Pero la justicia española no ha desobedecido a nadie. Y además lo explica claramente en el comunicado. Explica que en la primera parte, que era sobre la posición o el cargo que tenía Junqueras hasta cuando fue elegido, pues ha respondido claramente al Tribunal de Justicia Europea. Y la segunda parte, que era cuando apelan ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debido a que al famoso pleno del Parlamento que declaró que iba a declarar por independencia y demás, pues el Tribunal Europeo dijo que era contrario a ley. Por lo tanto, los dos tribunales que digamos que son superiores a nuestros propios tribunales, pues han fallado positivamente. ¿Qué me dices de los belgas o de los alemanes? Bueno, eso es otra historia. Lo que está diciendo también es que ellos no están por encima de nosotros, ni son ningún tribunal supremo, ni nada por el estilo, como han argumentado muchas veces con el alemán. Es decir, no, verdad que te diga, estos señores son una jurisdicción diferente a nuestra, alemán o belga o lo que sea. Ahora, va a ocurrir otra cosa, que esto es importante. Han pedido el suplicatorio al Parlamento Europeo para Puigdemont y Comín. A ver, tienen que votarlo. Si lo votan y solamente ha sido una minoría muy pequeña la que lo han negado en los últimos tiempos, si lo votan y dicen que sí, que adelante, ¿qué pasa entonces con los jueces belgas? ¿Le van a dar entonces el euroorden? ¿Van a entregarlo o no van a entregarlo? Porque ante eso ya me contarás. Esto parece una película, una serie de Netflix, macho. Cada día es un giro diferente. Pero tenemos que acostumbrarnos a que esto es un Estado de Derecho y aquí prima la libertad de expresión. Y aquí cada uno dice unas burradas muy gordas y claro, pues la ciudadanía se queda sorprendida diciendo, ¿y esto es verdad? Bueno, pues... ¿Dónde veranean esos jueces belgas? Porque igual se están en Torremolinos este verano y se puede ir a verlos. Una última pregunta antes de dar la palabra a Enrique Calvet. Que Viva España fue escrito por dos belgas, ¿eh? Muy ciertamente la canción, efectivamente. Que Viva es el célebre... Bueno, vamos a ver.
Sobre el tema Dolores Delgado, ¿cómo estará el ambiente para que hasta el diario El País haya hecho un editorial criticando el nombramiento? Que esto ya tiene mucho mérito. Está terrible el ambiente, imagino. A ver, no encaja que Dolores Delgado pase del... A ver, es legal. Es legal. No, pero, ya es ilegal, de fin. Pero claro, evidentemente tiene la otra parte que estéticamente queda como muy mal. Claro, si ha sido ministra y pasa sin su decisión de continuidad directamente a ser fiscal general de Estado, pues yo con los que he hablado no le gusta ni de un pelaje ni de otro, nada. ¿Sabes? Pero es la decisión del presidente del gobierno. Oye, para nosotros, para los periodistas, no viene muy bien. Porque primeramente, mañana tiene que decidir el Consejo General del Poder Judicial sobre esto. Y yo no creo que vaya a haber unanimidad, eso también te lo avanzo porque me lo han contado. Y luego después tiene que comparecer en el Parlamento, en una comisión ante la Comisión de Justicia, que ahí va a haber tortas. Cuidado, ahí nadie tiene que votar, pero evidentemente la van a esperar en el desfiladero. En el desfiladero, está bien eso. Enrique Calvet, ya te dejo. Y al final firma el rey. Claro. ¿Cómo funciona esto? Sí, no, yo solo quería añadir primero de manifestar y con suma alegría porque llevo desganitándome para intentar evitar confusiones y que se sepa la verdad, pues me alegra muchísimo que con tanta maestría y sabiduría haya expuesto el profesor Verbel. Claridad. Lo que estoy... No, es esto, porque es que hay una serie de confusiones terribles. Entonces, por ejemplo, que nunca ha humillado. Entonces, hoy oía, por ejemplo, no, pero las mayores multas se las lleva siempre España. Primero, es mentira, es decir, tiene menos condenas. Segundo, se las lleva el gobierno de España, pero no los jueces. Y además, si se ha llevado una cantidad grande de dinero, ¿saben por qué es? Por las vacaciones fiscales vascas. O sea, que hay que saberlo de todo. El sistema judicial... Primero hay que saber una sola cosa, yo termino aquí. Hay que saber que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea forma parte, por favor, corríjame, forma parte del sistema judicial y jurisdiccional español. Sí, señor. Ahí está, hemos firmado un tratado y está, o sea, eso, y por eso los unos se respetan a los otros, y por eso uno pregunta, el otro te dice, que a mí me parece que no acierta, pero dice, es diputado desde el recuento. Bueno, y el otro dice, pues muy bien y tal, este señor ha caído en inegibilidad, e inmediatamente ejecuta el Parlamento, lo uno como lo otro. Es decir, le dice, bueno, usted es europarlamentario, me lo manda un juez, ¿cómo no va a ser tal? Ahora, todo esto se enmarca, es muy peligroso lo de la frase de este Garzón, como lo que ha hecho Iglesias, se enmarca dentro de un ataque frontal a la justicia en España, dentro de los manuales del totalitarismo más básico de la extrema izquierda. A mí me parece una excelente noticia lo que ha pasado del Consejo General del Poder Judicial. Me parece una mala noticia lo que ha sacado después el Gobierno, donde de alguna manera refrenda su idea de que hay que cambiar la justicia en España y se solidariza ahí con los que ya han amenazado con que las altas instancias judiciales son un estorbo. Eso es peligrosísimo. Eso es el totalitarismo que empieza a galopar. No sé si el señor Berber está de acuerdo. Bueno, hay una Me cosa, alegra que los jueces ya hayan reaccionado porque hay que pararlos ahora. Hay una cosa que preocupa bastante en el mundo judicial, sobre todo en el mundo de los jueces, y es una de las 4 medidas que han planteado el PSOE y Unidas Podemos es la modificación del sistema de oposición a la justicia. Que es, de alguna forma quieren modificarlo en una línea que ha propuesto Jueces y Juezas para la Democracia, que es suprimiendo, o sea, no haciéndolo tan duro una palabra. Y a mí me dicen muchos que se dedican a esto de la justicia, y eso no lo proponen para los registradores, no lo proponen para los notarios, no lo proponen para los letrados de Administración de Justicia, solamente para los jueces. Para los profesores de ciencias políticas. Claro, es decir, solamente para los jueces, qué curioso, ¿no? Entonces, preocupa mucho eso, hay mucha resistencia. De las 4 asociaciones de jueces, hay 3 que están en contra, pero eso ya se y la hizo única con el cuarto Jueces turno. Y Jueces para la Democracia. Sí, pero... Porque Carmena, típico juez del cuarto turno. No, sí. Carmena no entró por el cuarto turno. Perdón. Podemos, lo cual no sé si es mejor o peor. No entró por el cuarto turno. Por supuesto que se sepa la verdad. Perdón, yo lo creía. Curioso, pero bueno, el cuarto turno ya debilitó la figura. En todo caso, es otro. Es que hay una cosa también una cosa que es positiva también, que hay que saber. De todos los candidatos a ministro que ha sucedido a Lola Delgado, quizás sea el que tienda más puentes, pueda tener más puentes a la hora de llegar a algún tipo de acuerdo.
Es decir, es curioso, porque el talante que tiene Juan Carlos Campo es un talante de negociador. O sea, puede negociar hasta con el diablo. Y puede llegar a acuerdos. Y puede... por eso está con... No he dicho nada. No, quiero decir, yo te digo, yo lo conozco bastante bien. Y en la otra parte tienes a Enrique López. Con lo cual, los dos se conocen y por lo menos ya no hay ese punto de confrontación que había hasta hace poco tiempo, por lo menos en términos de justicia. Así es. No, era en forma de pregunta, pero era preguntarle a Carlos. Es decir, es que algo que a veces no se explica bien es que no se trata de quién tenga razón, sino que precisamente el ser presidente o vicepresidente del gobierno te limita. Hay ciertos campos en los que te limita. Y precisamente Pablo Iglesias, por ser vicepresidente del gobierno, no puede decir lo que a lo mejor sí podría decir si fuera sin más diputado en fin, o lo que sea. Eso es la barbaridad. Ahora mismo lo que tenemos es mañana el Consejo del Poder Judicial se pronuncia sobre la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. De una cena que era un homenaje a Milagros Calvo, que es la magistrada que entró por primera vez en el Supremo, y he visto a la saliente, a la fiscal general de saliente, María José Segarra, y es como si hubiera quitado una coraza. Es increíble. Se va a Sevilla digo, bueno, que antes hablabas con ella y tal, había cierta distancia, tal, y hoy estaba aliviada, es como me han quitado un peso de encima. Me han quitado la coraza. Sí. Carlos Albell, muchísimas gracias. Te seguimos en Confilegal, gracias por venir con nosotros esta noche.